A las 2:30 de la madrugada, la mayoría de la gente vería a Robert Martínez como un simple trabajador invisible que movía un trapeador por el piso 47 de Megacorp International. Un hombre de mediana edad con un uniforme descolorido cuya mayor preocupación debería ser llegar a casa con su hija de 12 años. Pero al detenerse frente a la sala de conferencias acristalada, observando a la directora ejecutiva de la compañía hablar desesperadamente a la pantalla de su portátil mientras una severa voz coreana se volvía cada vez más fría, las curtidas manos de Robert se apretaron alrededor de algo mucho más valioso que sus productos de limpieza. Oculto tras 8 años de turnos de noche y humilde silencio, se escondía un secreto que podía destruir su tranquila vida para siempre o salvar un negocio que valía más dinero que el que su pequeño pueblo jamás había visto. Las 7 palabras coreanas que se formaban en sus labios no solo hablaban de negocios. Llevaban el peso de una promesa hecha a una mujer moribunda. Una verdad que haría que la directora ejecutiva más poderosa del edificio cuestionara todo lo que creía saber. Lo que sucedió después demostraría que, a veces, quien tiene todas las cartas en la mano no es quien está sentado en la mesa de la sala de juntas. Y la frase que lo salvó todo no era lo que nadie esperaba oír. La historia comienza 6 meses antes en el tranquilo pueblo de Oakwood, Massachusetts, donde Robert Martínez había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Todas las noches, a las 11 en punto, se inscribía en Megacorp International, se ponía los guantes de limpieza y comenzaba el metódico proceso de dejar el mundo corporativo impecable para los ejecutivos que llegarían en 8 horas. Su uniforme azul marino llevaba la sencilla etiqueta con el nombre R. Martina. Y en 8 años, la mayoría de la gente nunca se había molestado en aprender el significado de la R. La ironía no se le escapó. Un hombre que antes manejaba cuentas millonarias ahora manejaba cubos y escobas. Pero Robert hacía tiempo que había aceptado ese oficio. En su modesta casa de 2 pisos, a 10 minutos de Megacorp, Emma Martínez, de 12 años, era el centro del universo de Robert. Tenía los ojos oscuros y la terquedad de su madre, además de un don para los idiomas que le recordaba a diario a la mujer que había perdido 3 años atrás. Emma hablaba inglés con sus amigas, español con su abuela y coreano con el recuerdo de su madre. Una hermosa mujer llamada Sara, quien les había enseñado a ambas que algunas palabras tienen más peso que otras. La casa aún conservaba rastros de la presencia de Sara. Libros de cocina coreanos en la cocina, personajes colgados pegados en el espejo del dormitorio de Emma y un pequeño santuario de fotos donde Robert a veces pillaba a su hija susurrando oraciones en un idioma que sonaba a música. La transformación de Robert de contable corporativo a conserje nocturno no había sido una caída en desgracia. Había sido una decisión deliberada. Cuando el diagnóstico de cáncer de Sara trajo consigo facturas médicas astronómicas y un pronóstico que exigía su presencia constante, Robert abandonó su salario de 6 cifras sin mirar atrás. El mundo ejecutivo que antes consumía sus días de repente parecía trivial comparado con sostener la mano de su esposa durante las sesiones de quimioterapia y enseñarle a Emma a trenzarle el pelo cuando los dedos de Sara se debilitaban. Tras el fallecimiento de Sara, Robert descubrió que la escalera corporativa que una vez había ascendido con tanta determinación ahora se sentía como una prisión de expectativas y ambiciones vacías. El turno de noche en Megacorp ofrecía algo mucho más valioso que el prestigio: tiempo con Emma y la paz que brinda el trabajo honesto. Catherine Chen había sido la directora ejecutiva de Megacorp durante 3 años. Y en ese tiempo, había transformado a la mediana empresa tecnológica de un actor regional a un competidor nacional. Su oficina en la planta 47 permaneció iluminada mucho después de que se vaciara el aparcamiento para ejecutivos, y su reputación de trabajar jornadas de 18 horas se había vuelto legendaria en todo el edificio. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que el incansable impulso de Catherine provenía de un profundo miedo a no ser suficiente. Un miedo que la había seguido desde el orfanato de Seúl, donde pasó los primeros 3 años de su vida, hasta la agencia de adopción de Boston, donde la familia Chen le había dado un nuevo nombre y una nueva oportunidad. Hablaba un inglés perfecto,
Dominaba las finanzas corporativas y podía desenvolverse en la política de la sala de juntas con precisión quirúrgica. Pero a altas horas de la noche, cuando el edificio se quedaba en silencio, Catherine a veces se sentía como esa niña perdida de 3 años que no recordaba la voz de su madre biológica. La primera vez que Robert y Catherine hablaron fue en el ascensor, un martes por la noche de diciembre. Ella subía a su oficina con un montón de informes financieros, y él bajaba a buscar su carrito de limpieza del trastero del sótano. El ascensor se tambaleaba ligeramente entre las plantas, y los papeles de Catherine se esparcían por el suelo. Sin pensarlo, Robert dejó el cubo de la fregona y ayudó a reunir los documentos, examinando automáticamente las cifras mientras los devolvía. Las proyecciones trimestrales parecen optimistas, dijo en voz baja, e inmediatamente lamentó haber roto la regla tácita de que el personal de mantenimiento debía permanecer invisible. Catherine lo miró sorprendida, no porque hubiera hablado, sino porque había entendido lo que estaba mirando. Gracias, dijo, estudiando su rostro como si lo viera por primera vez. Soy Robert, ofreció él al abrirse las puertas del ascensor. Catherine, respondió ella, aunque ambos sabían que para todos los demás en el edificio era la señora Chen. Después de esa noche, sus interacciones se convirtieron en un ritual silencioso que ninguno de los dos reconocía directamente. Catherine llegaba temprano a sus sesiones de trabajo nocturnas, y Robert le dejaba una taza de café recién hecho en la recepción, fuera de su oficina, nunca demasiado caliente, siempre con un sobre de azúcar y un chorrito de crema, tal como había notado que lo había preparado en la sala de descanso. A cambio, Catherine empezó a dejar pequeñas notas de agradecimiento debajo de la cafetera, pasando finalmente a breves conversaciones sobre todo menos sobre sus vidas personales. Descubrió que Robert poseía un conocimiento enciclopédico de los mercados financieros y una asombrosa habilidad para detectar discrepancias en los informes presupuestarios. Descubrió que Catherine hablaba mandarín con fluidez, japonés decente y que le costaba aprender coreano con una aplicación de idiomas que la frustraba hasta las lágrimas casi todas las noches. ¿Por qué coreano?, preguntó Robert una noche mientras Catherine se frotaba las sienes tras otro intento fallido de pronunciación. Razones de negocios, respondió ella. Pero algo en su voz sugería que la respuesta iba más allá de la estrategia corporativa. Robert quería decirle que podía ayudar, que Sara había pasado incontables horas enseñándole las sutiles diferencias entre el habla coreana formal e informal, pero el instinto se lo impidió. En cambio, simplemente dijo, algunos idiomas no se aprenden con aplicaciones. Primero hay que sentirlos. Catherine lo miró de nuevo con esa expresión, la que sugería que veía algo inesperado. Parece que lo sabes por experiencia, dijo. Robert simplemente sonrió y volvió a su trabajo, dejando a Catherine preguntándose qué otras sorpresas podría estar escondiendo el silencioso conserje. Lo cierto era que la comprensión de Robert del coreano iba mucho más allá de una conversación informal. Sara había nacido en Busan, pero se había criado en Seúl, y el negocio textil de su familia le había exigido dominar los intrincados matices del lenguaje formal de los negocios coreanos. Durante sus 12 años de matrimonio, insistió en que Robert aprendiera no solo coreano conversacional, sino también las frases y los contextos culturales específicos que regían las negociaciones comerciales de alto nivel en Corea. Algún día, le había dicho Sara entre risas, quizás necesites impresionar a los socios de mi padre. Ese, algún día, nunca llegó para el negocio familiar de Sara, pero el idioma se había convertido en su código secreto, su mundo privado, donde podían expresar emociones que, de alguna manera, se sentían más profundas en coreano que en inglés. A medida que el invierno daba paso a la primavera, los encuentros nocturnos de Robert y Catherine se convirtieron en algo parecido a la amistad, aunque ninguno de los dos habría usado esa palabra para describir su relación. Catherine se encontraba deseando con ansias sus breves conversaciones. Y Robert descubrió que disfrutaba tener a alguien con quien hablar que apreciara tanto sus conocimientos financieros como su capacidad de escuchar sin juzgar. Eran dos personas que habían construido sus vidas protegiéndose de la vulnerabilidad. Sin embargo,
De alguna manera, habían creado un pequeño espacio donde sus defensas podían bajar un poco. Catherine comenzó a compartir detalles sobre la creciente presión que enfrentaba por parte de la junta directiva de Megacorps, mientras que Robert le ofreció el tipo de consejos prácticos que solo se obtienen tras años de experiencia en finanzas corporativas. El punto de inflexión llegó una húmeda noche de jueves de mayo, cuando el teléfono de Catherine vibró con un mensaje urgente que la hizo palidecer. Robert estaba puliendo la mesa de conferencias cuando notó que le temblaban las manos al leer el mensaje. «¿Malas noticias?», preguntó con suavidad. Catherine miró a su alrededor, como si buscara a alguien oculto, y luego dijo en un susurro: «Alguien ha estado pasando información a la Junta. Creen que estoy ocultando una irregularidad financiera». El paño de limpieza de Robert dejó de moverse sobre la superficie de la mesa. En sus 8 años de trabajo nocturno, había aprendido que los edificios corporativos guardaban secretos, como las casas antiguas guardaban recuerdos, y Megaor no era la excepción. Había presenciado demasiadas reuniones nocturnas en salas de conferencias que se suponía debían estar vacías. Había presenciado demasiadas llamadas telefónicas en voz baja entre ejecutivos que creían estar solos. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó Robert, con sus instintos contables por encima de su discreción de conserje. Catherine dudó, luego abrió una hoja de cálculo en su portátil. «Las cifras no cuadran en nuestra división de mercados asiáticos, pero no entiendo de dónde viene la discrepancia. O alguien está falseando las cuentas o se quedó callada», pero Robert pudo ver el miedo en sus ojos. Se acercó. Se volvió hacia la pantalla, mientras sus ojos expertos escaneaban las columnas de datos con la velocidad y precisión que lo convirtieron en uno de los contadores corporativos más solicitados de Boston. En cuestión de minutos, había identificado 3 anomalías distintas que sugerían manipulación sistemática en lugar de errores aleatorios. «No se trata de ocultar irregularidades», dijo en voz baja. «Se trata de crearlas para parecer incompetente». Catherine miró a Robert como si acabara de revelar que podía volar. «¿Cómo lo hiciste? ¿Quién eres realmente?», preguntó. Por un momento, Robert consideró desviar la pregunta con humor o cambiar de tema por completo, pero algo en la vulnerabilidad en la voz de Catherine lo hizo optar por la honestidad. «Yo solía ser el tipo de persona que resolvía problemas como este para ganarse la vida», dijo. Antes de elegir una vida diferente, la expresión de Catherine pasó de la sorpresa a algo que parecía alivio mezclado con curiosidad. «¿Por qué elegiste otra opción?», preguntó. La mano de Robert se movió instintivamente hacia el anillo de bodas de oro que aún llevaba en el dedo anular izquierdo, un gesto que Catherine notó, pero no comentó. «Porque aprendí que algunas cosas importan más que ser importantes», dijo simplemente. Esa noche marcó el comienzo de una colaboración que ninguno de los dos comprendió del todo. Catherine empezó a quedarse más tarde, aparentemente para trabajar en los informes trimestrales, pero cada vez más para hablar de los desafíos del negocio con el conserje, quien veía patrones que escapaban a los MBA de Harvard. Robert se encontró esperando estas conversaciones con una ilusión que lo sorprendió. No solo porque extrañaba usar sus habilidades analíticas, sino porque la mente aguda y el humor seco de Catherine le recordaban lo que se sentía conectar con alguien que comprendía el complejo mundo en el que él había vivido. Nunca hablaron directamente de su creciente amistad, pero ambos comenzaron a confiar en la estabilidad de sus encuentros nocturnos de una manera que se sentía peligrosamente cercana a la dependencia emocional. La crisis que lo pondría todo a prueba comenzó a desarrollarse a principios de junio, cuando Catherine recibió una llamada que podría cambiar el futuro de Megacorp para siempre. Ansun Electronics, uno de los mayores conglomerados tecnológicos de Corea del Sur, buscaba un socio estadounidense que le ayudara a expandir su fabricación de semiconductores al mercado norteamericano. El acuerdo potencial ascendía a $180 millones en 3 años. Suficiente para consolidar la posición de Megacorp como un actor importante en la industria tecnológica y silenciar a los miembros de la junta directiva que habían estado cuestionando el liderazgo de Catherine. Solo había una condición. El director ejecutivo de Ansun, el Dr. Park Yen-gu,
Tenía fama de dirigir sus negocios exclusivamente en coreano y de tomar decisiones basadas tanto en la confianza personal como en las proyecciones financieras. El entusiasmo de Catherine por la oportunidad de Ansun se vio atenuado por una creciente sensación de temor por sus limitados conocimientos de coreano. Su mandarín comercial era impecable y su japonés, bastante bueno. Pero el coreano siguió siendo el idioma que la derrotó a pesar de meses de estudio dedicado. No se trata solo de vocabulario, le confió a Robert una noche mientras revisaban los requisitos preliminares de Ansun. El Dr. Park proviene de la vieja escuela de la cultura empresarial coreana. Si no puedo demostrar el debido respeto y comprensión de la jerarquía, el acuerdo fracasará antes de comenzar. Robert observó a Catherine practicar frases en coreano desde su aplicación de idiomas. Su frustración era evidente al tener dificultades con pronunciaciones que parecían cambiar según el contexto. Quería ayudar, pero revelar la profundidad de su fluidez en coreano requeriría explicaciones que no estaba listo para dar. A medida que la negociación directa avanzaba durante el verano, los niveles de estrés de Catherine aumentaron proporcionalmente al valor potencial del acuerdo. Las reuniones preliminares fueron bien, pero el Dr. Park se mantuvo reservado, y ocasionalmente recurría al coreano rápido cuando discutía puntos delicados con su propio equipo. Catherine podía seguir quizás el 30% de estas conversaciones, lo que la dejaba constantemente preocupada por perderse información crucial, peor aún, por ser excluida deliberadamente de las decisiones sobre el futuro de su propia empresa. Su insomnio empeoró y Robert comenzó a encontrarla en la oficina a horas cada vez más extrañas, a veces sorprendiéndola dormida en su escritorio cuando llegaba para sus 11. Turno de la tarde. La situación se complicó cuando Richard Blackwood, presidente de la junta directiva de Megacorps, comenzó a programar sus propias reuniones con el equipo de Ansong. Blackwood era un veterano corporativo con una larga trayectoria que había cimentado su carrera en la filosofía de que los directores ejecutivos eran prescindibles, pero las relaciones en la junta directiva eran para siempre. Robert había estado limpiando salas de conferencias durante varias de las conversaciones de Blackwood con otros miembros de la junta, y el contenido de esas discusiones habría alarmado a Catherine si ella las hubiera sabido. Blackwood se estaba posicionando como una alternativa más estable al liderazgo de Catherine, socavando sutilmente su credibilidad, mientras que solicitando a Megacorp un cambio de liderazgo que coincidiera convenientemente con la finalización de los acuerdos con Ansun. Emma Martínez había heredado la intuición de su madre sobre las personas y percibía la creciente tensión de su padre incluso cuando intentaba ocultarla. ¿Estás preocupado por alguien del trabajo?, observó un sábado por la mañana mientras preparaban panqueques juntos en su pequeña cocina. Será la señora que habla coreano. Robert dejó de remover, sorprendido por la perspicacia de su hija. Había mencionado a Catherine solo de pasada, pero Emma claramente había captado algo en su tono. Está tratando con gente difícil, admitió Robert. A veces los adultos pueden ser crueles entre sí, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Emma lo consideró seriamente y luego dijo, mamá solía decir que cuando alguien necesita ayuda, hay que ayudarlo, aunque de miedo, sobre todo si da miedo. La fase final de la negociación con Ansong estaba programada para la primera semana de septiembre, con el Dr. Park volando a Boston para 3 días de intensas reuniones que determinarían el futuro de Megacorp. Catherine se había preparado meticulosamente, contratando a un intérprete coreano y estudiando los protocolos culturales con la dedicación de una estudiante de posgrado. Lo que ella no sabía era que Richard Blackwood había estado llevando a cabo sus propias comunicaciones con el equipo de Ansong, poniendo en duda la estabilidad del liderazgo de Catherine y sugiriendo que un cambio en la estructura ejecutiva de Megacorp podría ser beneficioso para todas las partes involucradas. Estas comunicaciones no eran técnicamente ilegales, pero violaban todos los principios de lealtad corporativa y crearon una situación en la que Catherine luchaba por un acuerdo mientras era saboteada por su propia junta directiva. Robert descubrió el alcance de la traición de Blackwood por pura casualidad la noche del martes anterior a la llegada del Dr. Park.
Estaba limpiando la sala de conferencias del piso 43 cuando notó que alguien había dejado una computadora conectada al sistema de presentaciones de la sala. La pantalla mostraba una conversación de correos electrónicos entre Blackwood y alguien de Ansun, cuyos asuntos le revolvieron el estómago a Robert. Preocupaciones sobre el liderazgo actual y la planificación de la transición para la estructura posterior al acuerdo. Robert sabía que debía desconectar la computadora e irse, pero sus instintos protectores hacia Catherine superaban sus límites profesionales. Los correos electrónicos pintaban una imagen clara del plan de Blackwood de usar el acuerdo con Anung como palanca para forzar la renuncia de Catherine, posicionándose como el director ejecutivo interino, quien proporcionaría la estabilidad que Anung supuestamente prefería. A la mañana siguiente, Robert llamó a Sik a su trabajo, algo que no había hecho en 8 años, y pasó la tarde investigando todo lo que pudo sobre el Dr. Park Jin-woo y Anong Electronics. Sus oxidadas habilidades de lectura coreana volvieron poco a poco mientras navegaba por sitios web y artículos de negocios coreanos, construyendo el perfil de un hombre que valoraba la integridad personal por encima de la política corporativa. El Dr. Park había convertido a Anung de una pequeña empresa familiar de electrónica en una corporación multinacional. Pero lo había hecho sin sacrificar los principios de Confusión que enfatizan la lealtad, el respeto y el trato honesto. Si el Dr. Park descubría que lo estaban utilizando como peón en el golpe corporativo de alguien más, la reacción sería rápida y definitiva. Esa noche, Robert llegó a Megacorp antes de lo habitual, pensando a toda velocidad en posibles maneras de advertir a Catherine sin revelar cómo había obtenido la información. La encontró en su oficina rodeada de manuales de frases en coreano y con el aspecto más agotado que nunca. La reunión final es mañana, dijo sin levantar la vista. 3 años de trabajo se reducen a 8 horas en una sala de conferencias con un hombre que habla un idioma que apenas entiendo. Robert se sentó en una silla frente a su escritorio, una violación de su protocolo tácito que hizo que Catherine levantara la vista sorprendida. Catherine, dijo, usando su nombre de pila por segunda vez desde que se conocieron. Hay cosas que están sucediendo que debes saber. Durante la hora siguiente, Robert explicó cuidadosamente lo que había descubierto sobre las comunicaciones de Blackwood con Ansun sin revelar las circunstancias específicas de su descubrimiento. El rostro de Catherine reflejó una serie de emociones: conmoción, ira, traición y finalmente, una férrea determinación que le recordó a Robert porque se había convertido en directora ejecutiva. Eso explica por qué el equipo del Dr. Park ha estado cuestionando la estabilidad de la gerencia. Ella dijo, pensé que era una diligencia de vida estándar, pero Blackwood les ha estado alimentando sus preocupaciones sobre mi liderazgo. Robert observó a Catherine procesar esta información. Su mente analítica ya estaba considerando posibles respuestas y contramedidas. ¿Qué hago?, preguntó. La reunión es en 18 horas. Y ahora sé que la mitad de las personas en la sala están en mi contra. Robert respiró hondo, sabiendo que sus siguientes palabras lo cambiarían todo entre ellos. Si contraatacas, él ayuda, y lo haces de una manera que Blackwood no puede anticipar ni contrarrestar. Catherine lo miró con la expresión que él había llegado a reconocer, la que sugería que veía algo nuevo en el silencioso conserje que, de alguna manera, entendía la guerra corporativa mejor que la mayoría de los ejecutivos. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Robert se levantó y se acercó a la ventana, mirando las luces de Oakwood que se extendían bajo ellos. Doctor, el parque valora la autenticidad y la integridad personal por encima de todo. Dijo, Blackwood cuenta con que fracases debido a las barreras lingüísticas y los malentendidos culturales. Pero, ¿y si pudieras demostrar una comprensión más profunda de la cultura empresarial coreana de lo que nadie espera? La insinuación flotaba en el aire entre ellos como un desafío. Catherine miró fijamente el reflejo de Robert en la ventana, comprendiendo de repente que esta conversación iba más allá de la estrategia empresarial. ¿Cuánto coreano sabes realmente?, preguntó en voz baja. Robert se dio la vuelta y por primera vez desde la muerte de su esposa,
Estaba a punto de compartir un pedazo de su corazón con alguien que pudiera entender su valor. Suficiente, dijo. Suficiente para ayudarte a salvar este trato y exponer la manipulación de Blackwood al mismo tiempo. Catherine sintió un vuelco en el pecho. No solo alivio, sino el reconocimiento del tipo de colaboración que nunca se había permitido soñar. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó. Robert sonrió y Catherine se dio cuenta de que nunca lo había visto con una expresión que no fuera seria. Porque a veces lo correcto es también lo que más te asusta. La mañana siguiente llegó con esa claridad nítida de septiembre que hace que todo parezca posible. Catherine llegó a la oficina 2 horas antes. Los materiales de presentación estaban organizados y su estrategia clara, pero la anticipación la agudizaba. Robert se había ido a casa a la hora habitual, prometiendo volver antes de que comenzara la reunión, y Catherine se encontró contando con su presencia de una forma que la habría aterrorizado un año atrás. Había cimentado su carrera en la autosuficiencia y el control minucioso, pero los acontecimientos de las últimas 24 horas la habían obligado a aceptar que algunos desafíos requerían confianza y compañerismo en lugar de determinación solitaria. El Dr. Park Jin-woo llegó a Megacorp exactamente a las 9, acompañado de 3 altos ejecutivos y un intérprete que parecía haber sido informado de que preveía dificultades de comunicación. Robert, vestido con su uniforme de mantenimiento más profesional, estaba cambiando bombillas en la sala de conferencias cuando la delegación de Ansun recorrió las instalaciones y observó al Dr. Park con la atención de quien comprende la importancia de la primera impresión. El ejecutivo coreano era un hombre compacto de unos 60 años, con cabello plateado y ojos que no se perdían nada, en particular las sutiles señales de respeto o falta de respeto, en cómo fue recibido y tratado por el personal de Megacorp. La sesión matutina transcurrió exactamente como Catherine temía. Su presentación fue impecable desde el punto de vista técnico, pero el Dr. Park se mantuvo cortésmente distante, hablando en coreano a su equipo en ocasiones, de forma que claramente excluía a Catherine de las discusiones importantes. Richard Blackwood asistió como observador, aparentemente para demostrar el apoyo de la junta directiva al acuerdo, pero Catherine podía sentir su satisfacción cada vez que el Dr. Park se mostraba escéptico o hacía preguntas directas sobre la continuidad de la gerencia. Para la hora del almuerzo, era evidente que la negociación se encaminaba al fracaso, y Catherine se disculpó y fue a su oficina para recomponerse y considerar sus limitadas opciones. Robert encontró a Catherine mirando por la ventana de su oficina, con los hombros rígidos por la tensión y la decepción. No está funcionando, dijo sin darse la vuelta. Cada vez que intento hablar directamente con el Dr. Park, se encierra en conversaciones en coreano que no puedo seguir. Blackwood disfruta cada minuto. Robert se acercó a ella junto a la ventana, lo suficientemente cerca como para que Catherine pudiera sentir su presencia sin sentirse apretada. La sesión de la tarde aún no ha comenzado, dijo en voz baja, y el Dr. Park no ha tomado su decisión final. Aún hay tiempo para cambiar la dinámica. Catherine se giró para mirarlo, y Robert vio esperanza y miedo en su expresión. ¿Y si sale mal?, preguntó. ¿Y si empeoro las cosas? Robert pensó en las palabras de Emma del fin de semana. Cuando alguien necesita ayuda, lo ayudas. Aunque de miedo, y afrontaremos las consecuencias juntos, dijo. La sesión de la tarde comenzó a las 2 con el Dr. Park y su equipo sentados a un lado de la pulida mesa de conferencias y Catherine Blackwood y otros 2 ejecutivos de Megacorp al otro. Robert tenía previsto limpiar la sala de conferencias contigua durante la reunión, colocándose al alcance del oído, pero fuera de la vista directa, una disposición que parecía rutinaria para todos excepto para Catherine, quien sabía que su improbable aliado estaba escuchando el momento en que su intervención pudiera desviar la atención. Equilibrio. Durante la primera hora, la discusión siguió el mismo patrón que la sesión matutina, con el Dr. Park haciendo preguntas cada vez más incisivas sobre la estructura de gestión y la estabilidad a largo plazo de Megacorp. El punto crítico llegó cuando el Dr. Park recibió un mensaje de texto que endureció visiblemente su expresión. Se disculpó para una breve consulta con su equipo,
hablando en un coreano que Catherine apenas podía seguir, pero que claramente se refería a serias dudas sobre la continuidad de la asociación. Cuando el Dr. Park regresó a la discusión principal, su tono había pasado de ser cortésmente escéptico a ser fríamente despectivo. Me temo, dijo en un inglés mesurado, que Hansun tiene preocupaciones sobre la estabilidad organizativa de Megacorp que podrían no ser compatibles con una asociación a largo plazo de esta magnitud. Richard Blackwood se inclinó hacia adelante con una expresión de falsa preocupación. Dr. Park, si hay problemas específicos sobre la continuidad del liderazgo que debamos abordar, ese era el momento que Robert había estado esperando. A través de la puerta que comunicaba las salas de conferencias, había escuchado al equipo del Dr. Park discutir las comunicaciones anónimas recibidas sobre el liderazgo de Catherine, comunicaciones que la presentaban como inexperta y potencialmente poco fiable. También había escuchado al Dr. Park expresar su frustración por llevar a cabo una negociación tan importante a través de barreras culturales y lingüísticas que dejaban demasiado margen para malentendidos. Robert dejó sus artículos de limpieza, se alisó la camisa del uniforme y entró en la sala de conferencias principal con la tranquila confianza de quien finalmente había decidido dejar de esconderse. Dr. Park, dijo Robert en un coreano impecable, con la pronunciación formal apropiada para dirigirse a un alto ejecutivo. Creo que ha habido un malentendido fundamental sobre la naturaleza de esta colaboración. La sala quedó en silencio, con la clase de silencio de sorpresa que sigue a un terremoto inesperado. Los ojos del Dr. Park se abrieron de par en par. La mano de Catherine se congeló a medio camino de su vaso de agua, y el rostro de Richard Blackwood se transformó en una mezcla de confusión y alarma. Robert continuó en coreano, con voz firme y respetuosa. Las comunicaciones que han recibido sobre el liderazgo de la señora Chen no reflejan la verdad sobre su carácter ni la estabilidad de su empresa. Reflejan las ambiciones de quienes valoran el poder más que la integridad. El Dr. Park fue el primero en recuperarse de su sorpresa, respondiendo en coreano con una pregunta sobre la identidad de Robert y su autoridad para hablar en nombre de Megacorp. La respuesta de Robert fue simple y devastadora. Soy alguien que ha trabajado en este edificio todas las noches durante 8 años, que ha visto cómo la señora Chen trata a la gente cuando cree que nadie importante la está mirando, y que aprendió su idioma de mi esposa coreana antes de que falleciera. No hablo como representante de esta empresa, sino como alguien que reconoce el liderazgo auténtico cuando lo ve. La traducción de este intercambio, proporcionada por el intérprete de Hansun, causó una conmoción visible en el lado de Megacorp, especialmente cuando el intérprete enfatizó la palabra esposa con un tono que transmitía profundo respeto por la pérdida de Robert. Catherine sintió que su mundo daba un vuelco al ver al Dr. Park inclinarse hacia adelante con genuino interés por primera vez en todo el día. En un inglés preciso, complementado con frases en coreano que Robert tradujo en voz baja. El Dr. Park comenzó a hacer preguntas sobre los antecedentes de Robert y su evaluación del estilo de liderazgo de Catherine. Las respuestas de Robert fueron honestas, detalladas y expresadas con la sensibilidad cultural que solo puede surgir de un profundo conocimiento de las costumbres empresariales coreanas. Describió la ética laboral de Catherine, su integridad al tratar con empleados de todos los niveles y su genuino compromiso con la construcción de alianzas basadas en el respeto mutuo en lugar de la explotación. Pero el momento más impactante de Robert llegó cuando el Dr. Park preguntó directamente sobre las preocupaciones sobre la estabilidad del liderazgo que habían planteado fuentes anónimas. Robert miró a Richard Blackwood al otro lado de la mesa y luego se dirigió al Dr. Park en una mezcla de coreano e inglés que aseguró que todos en la sala comprendieran lo que quería decir. Las preocupaciones que han escuchado sobre el liderazgo de la señora Chen provienen de personas que confunden la manipulación con la sabiduría y la traición con la estrategia. En la cultura empresarial coreana, existe un concepto llamado yon, las profundas conexiones emocionales que hacen posibles las verdaderas alianzas. La señora Chen comprende a John de una manera que algunas personas en esta sala jamás entenderán, porque dirige con el corazón y la mente. El silencio que siguió a la declaración de Robert fue roto por el Dr. Park, quien le habló directamente a Catherine en inglés por primera vez ese día.
Señora Chen, este hombre habla de usted con gran respeto. En mi experiencia, la verdadera medida de un líder no es cómo se presenta ante personas importantes, sino cómo trata a quienes cree que no tienen poder para ayudarlo. Su conserje claramente cree que usted es merecedor de su lealtad y su riesgo. Esto dice más de su carácter que cualquier informe financiero. Catherine sintió que se le saltaban las lágrimas al darse cuenta de que Robert no solo había salvado el trato, sino que había expresado algo sobre su liderazgo que ella nunca había podido expresar. El resto de la reunión transcurrió con una calidez y franqueza ausentes en todas las sesiones anteriores. El Dr. Park hizo preguntas detalladas sobre las operaciones de Megacorp, pero ahora sus preguntas parecían la debida diligencia de un socio potencial, más que el escepticismo de un observador dubitativo. Robert permaneció en la sala, sirviendo de intérprete cultural informal cuando se necesitaban aclaraciones sobre conceptos complejos, y Catherine observó con asombro cómo él desenvolvía conversaciones de negocios de alto nivel con la fluidez de alguien nacido en el mundo corporativo. Cuando Richard Blackwood intentó reafirmar su autoridad cuestionando la idoneidad de Robert para la reunión, el Dr. Park lo interrumpió con una mirada cortante y un comentario en coreano que Robert tradujo como: «Señor Blackwood, la autenticidad no se puede programar ni gestionar». La reunión concluyó formalmente 3 horas después, cuando el Dr. Park anunció el compromiso de Ansun con la asociación de $180 millones, pero con 2 condiciones. Catherine permanecería como directora ejecutiva durante toda la vigencia de la asociación y Robert Martínez actuaría como enlace cultural y coordinador de supervisión financiera para todos los aspectos coreanos del acuerdo. El cargo conllevaba un salario que triplicaba lo que Robert ganaba como conserje nocturno, junto con el respeto y la responsabilidad que había dejado 8 años antes. Catherine observó el rostro de Robert mientras el Dr. Park le presentaba la oferta, mostrando sorpresa, gratitud y algo que parecía miedo al comprender que aceptarla significaría abandonar la seguridad invisible de su trabajo de mantenimiento. Esa noche, después de que la delegación de Anung se marchara y los equipos de abogados redactaran los contratos, Catherine y Robert se encontraron solos en la sala de conferencias, donde todo había cambiado. «No sé cómo agradecerte», dijo Catherine, pero Robert negó con la cabeza. «No necesitas agradecerme», respondió. «Necesitabas ayuda y yo pude dártela. Eso es lo que la gente hace por los demás». Catherine estudió su rostro, viendo agotamiento y alivio, pero también un cansancio que sugería que ya estaba reconsiderando su decisión de salir de las sombras. «La oferta de trabajo del Dr. Park», dijo con cuidado. «¿Vas a aceptarla?» Robert guardó silencio un largo rato, mientras sus manos alisaban distraídamente papeles que no necesitaban ser alisados. «No lo sé», admitió. «He sido invisible durante tanto tiempo que no estoy seguro de recordar cómo ser visto». Catherine comprendió el miedo tras la vacilación de Robert mejor de lo que él esperaba. Su propio ascenso a la dirección ejecutiva le había exigido abandonar la seguridad del anonimato y aceptar la vulnerabilidad que conlleva la visibilidad y la responsabilidad. «Ser vista es aterrador», dijo, «pero estar oculta es solitaria. Y después de hoy, no creo que ninguno de los dos pueda volver a fingir que no sabemos de lo que somos capaces juntos». Robert la miró con la expresión que ella había llegado a apreciar, la que sugería que veía algo en ella que ella no podía ver en sí misma. «¿Juntos?», preguntó. Catherine sintió un vuelco en el corazón que no tenía nada que ver con sociedades comerciales, sino con el reconocimiento de alguien que pudiera comprender la compleja arquitectura de su vida cuidadosamente construida. «Si estás dispuesta», dijo simplemente. 6 meses después, la transformación era completa, pero sutil, como suele ser el verdadero cambio. Robert había aceptado la oferta del Dr. Park, pero había negociado condiciones que le permitían mantener su conexión con el mundo del turno de noche que le había dado un propósito durante sus años más oscuros. 3 noches a la semana, seguía recorriendo los pasillos de Megacorp después del horario laboral, no para limpiar, sino para reflexionar y recordar que el auténtico liderazgo podía encontrarse en cualquier puesto si alguien decidía asumirlo plenamente.
Su nueva oficina estaba en el piso 45, lo suficientemente cerca de la de Catherine como para colaborar fácilmente, pero lo suficientemente separada como para mantener sus límites profesionales e identidades individuales. Emma Martínez se había adaptado a la nueva visibilidad de su padre con la resiliencia que los niños suelen demostrar cuando el cambio trae oportunidades en lugar de pérdidas. Ahora tomaba clases avanzadas de coreano con un tutor proporcionado por el programa cultural ampliado de Megacorp. Y sus conversaciones de fin de semana con el Dr. Park por videollamada se habían convertido en una fuente de alegría para ambos. El Dr. Park se había convertido en una especie de abuelo honorario para Emma, enseñándole sobre la cultura empresarial coreana y las tradiciones familiares con la paciencia de quien comprendía que la próxima generación heredaría un mundo más conectado que aquel en el que él había crecido. La colaboración con Ansun había superado las expectativas de todos. Pero su éxito. El éxito se medía en algo más que los beneficios financieros. El programa de intercambio cultural que Robert había desarrollado reunía a empleados coreanos y estadounidenses en proyectos que fomentaban el entendimiento y la rentabilidad. El Dr. Park solía citar a Megacorp como ejemplo de cómo las relaciones comerciales internacionales podían honrar los valores tradicionales a la vez que adoptaban enfoques innovadores. Richard Blackwood dimitió de la junta directiva 3 meses después de cerrarse el acuerdo con Anung, alegando que quería buscar otras oportunidades, pero reconociendo en privado que su credibilidad se había visto perjudicada permanentemente por su intento de manipulación del proceso de asociación. Una tranquila mañana de sábado de marzo, Catherine se encontraba en la cocina de Robert, enseñándole a Emma a hacer panqueques coreanos, mientras Robert preparaba café con la misma atención que antes le dedicaba a dejar las tazas en la recepción de su oficina. La escena era tan doméstica que habría aterrorizado a Catherine un año antes, pero que ahora parecía lo más natural del mundo. Emma charlaba sobre sus clases de coreano y sus planes de visitar Seúl con la familia del Dr. Park durante las vacaciones de verano. Mientras Catherine se maravillaba de la fluidez con la que se había integrado en la estructura de una familia que jamás esperó encontrar. «Papá», dijo Emma mientras daba la vuelta a un panqueque con gran concentración. «¿Echas de menos ser invisible?» Robert consideró la pregunta con la reflexión que Catherine había aprendido a asociar con sus respuestas más sinceras. A veces, admitió, ser invisible era seguro, y la seguridad puede ser adictiva, pero ser visto por personas importantes es mejor que estar seguro y solo. Catherine sintió la verdad de esa afirmación asentarse en su pecho como un peso cálido. Había pasado la mayor parte de su vida adulta eligiendo la seguridad sobre la vulnerabilidad, el control sobre la conexión y el éxito profesional sobre la felicidad personal. Los acontecimientos del último año la habían obligado a reconsiderar esas decisiones de maneras que seguían sorprendiéndola. El anillo de bodas de oro que Robert había usado durante 11 años ahora ocupaba un lugar de honor en la cómoda de su dormitorio, junto a una fotografía de Sarah y Emma tomada en tiempos más felices. Ya no usaba el anillo, pero tampoco lo había desechado. En cambio, se había convertido en un puente entre su pasado y su presente, un recordatorio de que el amor podía adoptar diferentes formas sin disminuir la autenticidad de ninguno de ellos. Catherine comprendía el simbolismo sin necesidad de explicaciones, al igual que Robert comprendía por qué a veces se despertaba en mitad de la noche pronunciando frases en coreano que no recordaba haber aprendido. Ambos eran personas moldeadas por la pérdida y definidas por sus respuestas a circunstancias ajenas a su control. La frase en coreano que había salvado el trato, «La verdad nace del corazón», se había convertido en una especie de lema para la nueva vida que estaban construyendo juntos, no solo como socios, sino como personas que habían encontrado el uno en el otro la comprensión que hace que la vulnerabilidad se sienta como fortaleza en lugar de debilidad. Emma había caligrafiado la frase en hangul y la había enmarcado para la nueva oficina de Robert, donde servía como recordatorio diario de que las comunicaciones más importantes suelen ocurrir en idiomas que trascienden las palabras y las fronteras culturales. Con la llegada de la primavera a Oakwood, Catherine y Robert se habían adaptado a un ritmo que honraba tanto sus responsabilidades profesionales como su creciente conexión personal. No habían definido formalmente su relación,
en parte porque ambos habían aprendido que los vínculos más significativos a menudo se resisten a una clasificación sencilla. Lo importante era que habían encontrado la manera de estar plenamente presentes en la vida del otro sin perder las identidades individuales que hicieron posible su relación en un principio. Emma sirvió como catalizadora y testigo de la evolución de su conexión. Su sabiduría de 12 años les brindó la perspectiva que les ayudó a navegar la transición de colegas a algo más profundo y duradero. La historia del conserje que salvó un contrato de $180 millones se había convertido en una leyenda dentro de Megacorp y en toda la comunidad empresarial de Boston. Pero Robert había aprendido a desviar la atención del momento dramático hacia el proceso más largo de construir confianza y demostrar carácter que lo había hecho posible. En entrevistas y charlas, enfatizó que su intervención había sido efectiva no por su fluidez lingüística, sino porque había revelado relaciones y valores auténticos que el Dr. Park podía reconocer y respetar. La verdadera victoria no había sido salvar un negocio, sino descubrir que dos personas que habían construido sus vidas en torno a la autoprotección podían encontrar maneras de protegerse y apoyarse mutuamente. En una cálida tarde de finales de primavera, sentados en el columpio del porche que Robert había instalado en el patio trasero de Catherine, observando a Emma practicar una conversación en coreano con el Dr. Park por videollamada, Catherine reflexionó sobre cómo su vida había cambiado por completo. En menos de un año, cambió de dirección. La mujer que antes trabajaba 18 horas al día para evitar lidiar con sus relaciones personales ahora ansiaba cenas familiares y conversaciones de fin de semana que no tenían nada que ver con proyecciones trimestrales ni análisis de mercado. ¿Te preguntas alguna vez qué habría pasado si no hubieras entrado en esa sala de conferencias?, le preguntó a Robert. Robert consideró la pregunta seriamente, como hacía con la mayoría de las preguntas de Catherine sobre los momentos clave que los unieron. A veces pienso en ello, dijo. Pero luego recuerdo algo que Sara solía decirme. El universo tiene una forma de poner a las personas donde deben estar cuando deben estar, si son lo suficientemente valientes como para reconocer el momento y actuar en consecuencia. Catherine se apoyó en el hombro de Robert, sintiendo la firme comodidad de alguien que había elegido arriesgarlo todo por principios que importaban más que su seguridad personal. Me alegra que hayas sido lo suficientemente valiente, dijo en voz baja. Me alegra que ambos lo fuéramos. La risa de Emma se extendió por el patio mientras el Dr. Park le contaba una historia en coreano sobre su nieta, y Catherine se maravilló de la naturalidad con la que su vida se había expandido para incluir a esta extensa familia elegida. La niña que había perdido a su madre demasiado joven ahora estaba rodeada de personas que entendían que el amor podía expresarse en múltiples idiomas y adoptar formas que las definiciones tradicionales no podían captar. Robert observaba a su hija con la serena satisfacción de un padre que finalmente había encontrado el coraje para construir una vida que honrara tanto su pasado como su futuro. El enorme edificio seguía bullendo de actividad durante el turno de noche. Pero ahora, sus antiguos compañeros de mantenimiento lo recibían con una mezcla de orgullo y asombro cuando regresaba para sus paseos semanales por los pisos que antes limpiaba. Habían presenciado su transformación de trabajador invisible a ejecutivo respetado. Pero lo más importante, lo habían visto mantener la misma amabilidad y respeto por su trabajo que había caracterizado sus 8 años entre ellos. No olvidaste de dónde vienes, le había dicho su sustituto una noche. Y Robert había respondido, ¿cómo podría? Este lugar me enseñó que la dignidad proviene de cómo tratas a las personas, no del cargo que ostenta. La fotografía en el nuevo escritorio de Robert mostraba 3 rostros. Emma sonriendo entre Catherine y el Dr. Park durante su primera cena oficial de empresa. Todos vestían hanbok tradicionales coreanos que el Dr. Park les había regalado de Seúl. Era una imagen que capturaba la familia multicultural y multigeneracional en la que se habían convertido, unida no por la sangre ni por documentos legales, sino por valores compartidos y respeto mutuo. Quienes visitaban la oficina de Robert solían comentar la calidez evidente en la fotografía, y Robert explicaba que representaba el tipo de éxito que no se podía medir en estados financieros ni informes trimestrales.
La propia oficina de Catherine había experimentado cambios sutiles que reflejaban su mayor comprensión de lo que podía ser el liderazgo. La pared detrás de su escritorio ahora exhibía una serie de caligrafías creadas por Emma. Frases coreanas sobre sabiduría, perseverancia y familia que le recordaban a diario la vida que estaba construyendo más allá del mundo corporativo. Su horario de trabajo, aunque seguía siendo exigente, se había reestructurado para incluir tiempo para las relaciones que le daban sentido y propósito a su trabajo. Había aprendido que la verdadera fuerza no provenía de la independencia, sino de la interdependencia con personas que compartían sus valores y apoyaban su crecimiento. El éxito de la alianza con Ansun le había abierto las puertas a otras colaboraciones internacionales. Pero Robert y Catherine aprovechaban cada nueva oportunidad con las lecciones aprendidas sobre la importancia de la comprensión cultural y la comunicación auténtica. Su trabajo de consultoría con otras empresas a menudo se centraba menos en las proyecciones financieras y más en las relaciones humanas que hacían posibles las alianzas comerciales sostenibles. Se habían convertido en defensores de un modelo de liderazgo corporativo que valoraba el carácter tanto como la competencia, y su ejemplo había inspirado a otros ejecutivos a reconsiderar la relación entre la integridad personal y el éxito profesional. La pared del dormitorio de Emma estaba cubierta de mapas de Corea y fotografías de sus videollamadas con la doctora Park para la familia, evidencia de una conexión que trascendía las fronteras geográficas y las diferencias generacionales. Había heredado el don de su madre para los idiomas, pero también la mente analítica de su padre y la determinación de Catherine, creando una combinación única de habilidades que prometían serle útiles en un mundo cada vez más conectado. Su sueño de convertirse en intérprete cultural como su padre se había convertido en ambiciones que incluían la diplomacia, los negocios internacionales y la construcción de puentes entre comunidades que hablaban diferentes idiomas pero compartían experiencias humanas comunes. El pequeño santuario en memoria de Sara en la sala de estar de los Martínez. La sala se había ampliado para incluir fotografías y recuerdos de su nueva vida, creando una representación visual de cómo honrar el pasado, y al mismo tiempo, crear espacio para el crecimiento futuro. Catherine había aportado un juego de té coreano que había pertenecido a su abuela adoptiva, y Emma había añadido dibujos que representaban a su extensa familia de forma realista e imaginativa. El santuario se había convertido en un lugar donde los tres podían reflexionar sobre el camino que los había unido y la gratitud que sentían por el amor que había hecho posible la transformación. Con la llegada del verano, ya estaban en marcha los planes para el primer viaje de Emma a Corea, donde pasaría 3 semanas con la familia del Dr. Park, mientras que Robert y Catherine viajaron juntos a Seúl para reuniones de negocios que expandirían la colaboración con Ansun a nuevas áreas de desarrollo tecnológico. El viaje representó más que una oportunidad de negocio. Fue una peregrinación a la fuente del idioma y la cultura que los había unido y una oportunidad para que Emma conectara con la herencia que su madre le había transmitido a través de historias y lecciones que habían sobrevivido incluso a la muerte. La rutina nocturna que se había desarrollado en casa de los Martínez reflejaba la mezcla de tradiciones coreanas y estadounidenses que caracterizaba su vida familiar. Las conversaciones durante la cena alternaban con naturalidad entre inglés y coreano. Las sesiones de tareas incluían tanto problemas matemáticos tradicionales como práctica del coreano, y los cuentos para dormir se inspiraban en cuentos populares que la doctora Park había compartido durante su videollamada. Catherine había adquirido la suficiente fluidez en coreano como para ayudar con las clases de Emma, y a menudo se encontraba pensando en frases coreanas que captaban las emociones con mayor precisión que sus equivalentes en inglés. El anillo de bodas de oro que una vez simbolizó la conexión de Robert con el pasado ahora descansaba junto a una pequeña piedra coreana que Emma le había regalado a Catherine en un momento de especial cercanía. Cuando la niña de 12 años le había dicho que Catherine era como una madre coreana, pero diferente y especial. La piedra provenía del jardín de la doctora Park en Seúl y representaba las conexiones que se podían formar entre culturas y continentes cuando las personas abrían sus corazones a posibilidades que nunca habían imaginado. Catherine atesoraba la piedra tanto como atesoraba la confianza que había llevado a Emma a ofrecerla.
La historia de éxito que había comenzado con 7 palabras coreanas en una sala de conferencias se había convertido en algo más grande y significativo de lo que nadie podría haber predicho. La intervención de Robert había salvado un negocio. Pero las relaciones que surgieron a partir de ese momento salvaron a 3 personas de vidas de aislamiento y oportunidades perdidas. Aprendieron que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar a pesar del miedo cuando algo importante estaba en juego. Descubrieron que la autenticidad no se trataba de ser perfecto, sino de ser lo suficientemente honesto como para dejar que los demás vieran tanto sus fortalezas como sus vulnerabilidades. En el primer aniversario del día en que Robert entró en la sala de conferencias y lo cambió todo, Catherine organizó una pequeña celebración que incluyó al Dr. Park por videollamada y un festín coreano que Emma ayudó a preparar con recetas del libro de cocina de su madre. Mientras alzaban sus copas en un brindis que combinaba la gratitud inglesa con las bendiciones coreanas, Robert reflexionó sobre la naturaleza circular de su viaje. Había comenzado como un hombre que se escondía de su pasado, evolucionó a alguien dispuesto a arriesgar su presente y emergió como una persona capaz de construir un futuro que honrara todas las partes de sí mismo que alguna vez consideró incompatibles, una frase que salvó el trato. La verdad nace del corazón. Continuó guiando sus decisiones, tanto personales como profesionales. Les recordaba que las comunicaciones más importantes no se producían a través de la tecnología ni de presentaciones formales, sino a través de la disposición a ser vulnerables y auténticos con las personas importantes. Emma había aprendido esta lección al ver a su padre encontrar el coraje para defender a alguien a quien apreciaba, y Catherine la había aprendido al aceptar la ayuda de alguien a quien inicialmente había considerado indigno. Mientras estaban sentados juntos en esa noche de aniversario, viendo cómo la puesta de sol teñía el cielo sobre Oaguot de tonos dorados y rosados, Catherine se dio cuenta de que la historia que había comenzado con un conserje y un director ejecutivo se había convertido en algo mucho más complejo y hermoso. Ya no eran solo socios comerciales o amigos, sino una familia creada por elección propia y sostenida por actos diarios de amor y respeto. El concepto coreano de John, la profunda conexión emocional que posibilita las verdaderas relaciones, se había convertido en la base de su vida en común, demostrando que algunos vínculos trascienden las fronteras culturales y las definiciones convencionales. El camino desde aquella primera conversación en el ascensor hasta este momento de tranquila celebración les había exigido a cada uno abandonar las suposiciones sobre sí mismos y los demás, arriesgar la seguridad por crecimiento y confiar en que la autenticidad sería recompensada en lugar de castigada. Habían aprendido que el heroísmo no se trataba de gestos dramáticos en salas de conferencias, sino de la decisión diaria de entregarse plenamente a quienes dependían de ellos. La verdadera victoria no fue salvar un negocio, sino crear una vida donde 3 personas que antes se sentían invisibles o solas ahora pudieran verse claramente reflejadas en los ojos del otro. La voz de Emma, hablando coreano con creciente confianza, mientras agradecía al Dr. Park su amistad y guía, proporcionó la banda sonora perfecta para el momento privado de gratitud de Robert y Catherine. Habían comenzado como desconocidos, conectados solo por encuentros nocturnos en un edificio de oficinas vacío. Pero se habían convertido en algo mucho más preciado. Una familia unida por valores compartidos, respeto mutuo y la valentía de construir algo nuevo a partir de las piezas de sus pasados individuales. La frase que lo había salvado todo seguía resonando en su vida diaria, recordándoles que las verdades más importantes solo podían decirse cuando provenían de corazones abiertos, honestos y lo suficientemente valientes como para arriesgarlo todo por ellos.